Buenos días, queridísimos oyentes de Radio Sol de los Andes. Bienvenidos a Momento Literario, el espacio donde exploramos las grandes obras y los autores que han marcado la historia de la literatura. Hoy contamos con la compañía de dos invitados especiales. Denles la bienvenida a Anderson y a Cielo, que el día de hoy nos están acompañando, ¿no? Hola Edinson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cielo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, encantado una vez de haber invitado a este programa. Sí, qué feliz de tenerte otra vez aquí. Ya muchos programas juntos. Entonces, bueno, ¿qué tal, Cielo? Hola. Sí, muy buenas tardes con ambos, Anderson y Denilson. Me da mucho gusto y mucha alegría poder estar aquí nuevamente para poder escuchar, aprender y narrarnos sobre una obra más. Sí, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre Tolstoy. Si no me equivoco, se pronuncia así, ¿verdad? Exacto, León Tolstoy. León Tolstoy. Es otro escritor ruso que vamos a tocar después de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Sí, es el segundo escritor ruso del que vamos a hablar hoy. Perfecto, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la biografía de este autor. En esta ocasión, Anderson es el que nos va a hablar un poquito sobre este autor el día de hoy. Exacto, Edinson, gracias por el pase. Bueno, les cuento quién es León Tolstoy. León Tolstoy fue un escritor, filósofo ruso, considerado uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Su vida y su obra están marcadas por una profunda reflexión sobre la condición humana y la moralidad y la búsqueda de la verdad. León Tolstoy nació el 9 de septiembre del año 1928 en la propiedad familiar de Polonia, en la provincia de Tula, Rusia. Era el cuarto de 5 hijos, de Nikolai Tolstoy, su padre, un conde ruso, y María, una princesa rusa, su madre. La infancia de Tolstoy estuvo marcada por la pérdida de sus padres a una temprana edad. Su madre murió cuando él solo tenía 2 años y su padre murió cuando él tenía 9 años. Después de la muerte de sus padres, León Tolstoy y sus hermanos fueron criados por sus tíos y sus abuelos. Tolstoy se sintió atraído por la literatura y la filosofía desde muy temprana edad y comenzó a leer y a escribir con gran pasión. León Tolstoy estudió en la Universidad de Kazán, donde se graduó en Derecho y Lenguas Orientales. Sin embargo, pronto se desilusionó con la vida universitaria y se unió al ejército ruso, ¿no? En 1851 participó en la guerra de Crimea y fue testigo de la batalla de Sebastopol. Durante su tiempo en el ejército, Tolstoy comenzó a escribir y publicar primeras obras, sus experiencias en la guerra, su exposición a la muerte y a la destrucción. Esto se ve reflejado como tuvo un profundo impacto en su visión del mundo y su escritura. Después de dejar el ejército, Tolstoy se dedicó a la escritura y a la escritura y más destacado a la literatura rusa, ¿no? Sus obras más famosas incluyen Guerra y Paz, que fue publicado en el año 1965, y Ana Karenina en el año 1975. Y también la obra que vamos a hablar hoy, que es La muerte de Iván Ilich, del año 1986. Tolstoy también escribió numerosos cuentos, ensayos y artículos, y se convirtió en un crítico vocal de la sociedad rusa y de la Iglesia Ortodoxa rusa. Su escritura se caracteriza por su realismo, su profundidad, su psicología y su compromiso con la verdad y la moralidad. Tolstoy también fue un filósofo y un pensador espiritual. Se interesó por la filosofía y la religión desde una temprana edad. Se convirtió en un crítico de la Iglesia Ortodoxa rusa y la autoridad de la eclesiarquía. Tolstoy también desarrolló una filosofía propia que enfatizaba la importancia a la no violencia, a la simplicidad y la honestidad. También se interesó por el cristianismo y la enseñanza de Jesús. Se convirtió en un defensor de la no violencia y la resistencia pacífica. Tolstoy se casó con Sofía Berz en el año 1862 y tuvieron 13 hijos. Vaya, ¿no? 13 hijos, terrible. 13. Sin embargo, el matrimonio fue tumultuoso y Tolstoy se sintió cada vez más desilusionado con la vida familiar y la sociedad rusa. En el año 1910, Tolstoy abandonó su hogar y se fue a vivir a un monasterio donde murió el 20 de noviembre de ese año. Su muerte fue un evento importante en la literatura y la filosofía. Su legado continúa siendo relevante en la actualidad.
El legado de Tolstoy es enorme. Su escritura ha influido a generaciones de escritores y pensadores y su filosofía ha inspirado a movimientos pacifistas y sociales en todo el mundo. También Tolstoy es recordado como un compromiso con la verdad y la moralidad y por su crítica a la sociedad y a la autoridad. Su vida y su obra siguen siendo un ejemplo inspirador para aquellos que buscan vivir una vida auténtica y significativa. Tolstoy, un escritor, dramaturgo, filósofo, novelista, ensayista, poeta, pacifista y prosista. Ese fue Tolstoy. Sí. Ese es muy interesante, cómo Tolstoy usa sus propias experiencias personales para abordar temas que comentaste un poquito, ¿no? Exacto, temas exacto. de la guerra, temas de quizás... creo que Tolstoy admiraba bastante a las personas del campo en ese momento, ¿no? ¿Verdad? Sí, también una característica que tiene Tolstoy es su capacidad de combinar la profundidad filosófica con la narrativa literaria, ¿no? De manera mariscal. Sin embargo, hay una característica que lo distingue de otros escritores de su época: su rechazo a la propiedad y a la riqueza. Tolstoy fue un crítico vocal de la propiedad y la riqueza. En su vejez decidió renunciar a su título mobiliario y a sus propiedades. En 1892, Tolstoy escribió un testamento en el que dejaba todas sus propiedades y derechos de autor a su esposa, Sofía. Pero, sin embargo, en 1801, Tolstoy cambió de opinión y decidió dejar todas sus propiedades y derechos familiares a la humanidad, ¿no? Y en lugar de a su familia. Sí, exacto. Es que la obra de Tolstoy, incluso él como vivir como persona, nos invita a reflexionar, pero no solamente quizás en aspectos personales, pero también a cuestionar un poquito las estructuras sociales que existen en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y vamos a hablar un poquito de eso quizás en la obra que vamos a hablar hoy, que es En la muerte de Iván Ilich. En ese libro, por ejemplo, antes de ir, encontramos una crítica pequeñita a la burocracia y quizás a ese vacío existencial, ¿no? Creo que hemos tomado bastantes autores existencialistas este año. Exacto. Y justamente para hablar ya de la obra, ¿no? En esta ocasión tenemos a Cielo para poder narrar justamente el cuento, ¿no? Sí, exacto. Adelante, Cielo. Está bien, vamos a comenzar con la obra. Bueno, como ya nos dijeron más antes, la obra se trata y se titula La muerte de Iván Ilich. Esta obra, como nos dice el propio título, se trata de la muerte de este personaje. Y exactamente el capítulo 1 empieza así. ¿Cómo es que Iván Ilich murió? Y cómo es que se enteraron las demás personas, las personas que él conocía, en este caso sus compañeros de trabajo. Iván Ilich llegó a ser fiscal, juez en San Petersburgo, y entonces llega un mensaje, ¿no?, a sus compañeros, y dice: Iván Ilich murió. Y sus compañeros, nosotros pensamos que podrían pensar, o podríamos decir, vaya, estarán tristes, o estarán mal, o les afectará de alguna u otra forma. Pero en este caso no fue así. Lo que ellos pensaron fue: Iván Ilich murió. Entonces, el cargo que él tenía está vacío, lo puedo ocupar yo. O en todo caso, lo puede ocupar otra persona y nosotros vamos a seguir ascendiendo. Y también pensaban: Iván Ilich murió, pero qué bueno que yo no he muerto, o qué bueno que a nosotros no nos ha tocado. Y era así como ellos pensaban, eran indiferentes ante esta situación. El capítulo 1 nos trata de eso. Ellos realmente no estaban afectados por su muerte. En el capítulo 2 se describe cómo es que Iván Ilich estuvo antes de su muerte, ¿no? Iván Ilich era una persona que podríamos decir que ha vivido conforme a lo que la sociedad nos dice que vivamos, ¿no? Tenía un buen trabajo, tenía un hogar. Sin embargo, más adelante nos vamos a dar cuenta que esto no es exactamente lo que a él le complementaba. Él pensaba y él vivió desde muy pequeño pensando que esto podría hacerlo llegar al pináculo, ¿no?, del éxito. Él pensó que si él estudiaba, él tenía buenas conexiones, él iba a poder llegar más. Y era a lo que se dedicaba. Él siempre se dedicó a tener más amigos, más conexiones,
se dedicó también a que las demás personas lo conozcan. Siempre hacía un buen trabajo, era respetado, y también cuando conoció a su futura esposa, él no estaba enamorado. Él más bien vio que una muchacha estaba enamorada de él y dijo, bueno, ella está enamorada de mí, es de buena familia, también es bonita, es inteligente, y esto me va a ayudar en la sociedad. Entonces, por eso mismo, se casó. Él no pensaba antes de eso en casarse. Pero después de esto, nos vamos dando cuenta de que mientras pasaba el tiempo, más convivía con su esposa, más pasaba el tiempo y no tenía los resultados que él esperaba. En su trabajo, de lo tan bien que le iba, siempre le ascendían, siempre le llamaban, era un joven risueño. Luego era como que se hubieran olvidado de él. Después de eso, su esposa quedó embarazada y cada vez se volvía más celosa, a veces sin razón alguna, y le reclamaba a Iván, le reclamaba y le decía que por su culpa de él era todo, que tal vez no hay mucho dinero, que tal vez algo está pasando mal y él tenía la culpa. Entonces Iván lo único que hacía era refugiarse en el trabajo o refugiarse en las cartas, que sí las sabía jugar muy bien. Y pasaba el tiempo, pasaba cada vez más el tiempo, y su esposa seguía igual. Su familia o el hogar que él estaba construyendo era así, y él no quería estar ahí. Se convirtió en un padre ausente y también se convirtió en una esposa ausente. Cada vez que él estaba en casa, su esposa también le reclamaba. Era como que todo estaba mal, y él solamente quería huir. Y en lo único que se refugiaba era en su trabajo. Después de un tiempo, como decíamos, a Iván sentía que lo habían olvidado. Iván ya no ascendía en el trabajo, ganaba muy poco y no le alcanzaba para su familia. Su esposa, como siempre, le reclamaba y le decía que él tenía la culpa de todo. Entonces lo único que podía hacer era esperar un nuevo trabajo, esperar una nueva oportunidad para que puedan mudarse al fin de cuentas y puedan tener al menos una mejor calidad de vida. Así es que él lo que hizo, o él planteó en su cabeza, no, yo voy a ir a San Petersburgo y no me voy a mover de ahí hasta que me promueven y hasta que al menos me paguen más. Sí, es... No. Y entonces, después de esto, él fue a San Petersburgo y le dieron el trabajo. Se dio cuenta que otra persona ascendió y era una persona que él conocía. Y entre contactos y contactos, pues lo ascendieron a él también. Le pagaron un poco más y antes de que se muden, él fue a ese lugar a preparar todas las cosas y se encontraba feliz después de mucho tiempo. Sí, gracias, Cielo, por esa primera parte de la historia, y también gracias, Anderson, por habernos aportado, por sus valiosas aportaciones sobre la vida de Tolstoy, ¿no? Gracias, vamos a pasar a este corte comercial breve y continuamos con la segunda parte de la obra La muerte de Iván Ilich. Queremos que la paz se halle presente en todos nuestros hogares. El amor y la esperanza rebose de alegría en nuestros corazones. Es el deseo de Radio Sol de los Andes y Televisión del Sur, la marca de nuestra gente. Vuelta en Momento Literario. En el primer bloque hablamos sobre la vida y el contexto de León Tolstoy. Y profundizamos un poquito en la obra y ya se narró la primera parte del cuento, La muerte de Iván Ilich. Bueno, vamos a continuar. Cielo, todo tuyo. Está bien. Como estábamos comentando, Iván Ilich ya se estaba mudando, pensó que todo iba a mejorar con su nuevo trabajo, un mejor sueldo, un nuevo hogar, y que al menos su esposa ya no le iba a reclamar tanto. Él estaba tan emocionado que él mismo se encargaba de todas las cosas de su casa, de arreglar las paredes, de arreglar las escaleras, de todo.
y mientras estaba arreglando eso mismo, se cayó. Y mientras se caía, por reflejos, se agarró, se sostuvo de algo y solamente se golpeó una parte de su espalda. Algunos dicen que esto puede ser reflejado como que cómo es que Iván Illich ascendía hasta el punto de que se tropieza, o hasta el punto de quiebre o un punto límite, y hasta ahí llega. Después de esto recibe a su familia, su esposa ya estaba un poco más tranquila, pero a pesar de eso solamente era como que todo era apariencia, todo. La aristocracia en ese tiempo era toda apariencia. A veces armaban una fiesta en casa, o a veces pedían que les vengan a visitar, pero al momento era como que una familia normal, ¿no? Pero en sí, Iván no estaba tiempo en casa, estaba más en su trabajo, y era lo que le gustaba, o al menos era en lo que se refugiaba. Y su esposa no era que lo quería, o en todo caso sintió más, por así decirlo, rencor hacia él. Después de un tiempo, él sintió un gran dolor, le dolía bastante la parte de su espalda. Él no sabía qué era. También sintió un sabor amargo en su boca. Fue al médico y el médico simplemente lo miró, lo examinó. Iván le preguntó qué es lo que pasaba y le dijo que necesitaba hacer más pruebas. Por primera vez Iván se vio a sí mismo en el médico. Vio que cómo es que él trataba a las demás personas también de una manera indiferente. Él tal vez quería que al menos le consuelen de su dolor, o que le digan que tal vez se iba a mejorar, o que faltaban hacer más pruebas, pero que todavía no se preocupe. Pero no fue así. Iván seguía buscando más doctores y ni uno le daba razón. Algunos decían que era un riñón flotante, otros decían que era un apéndice, pero al final de cuentas nadie tenía cómo explicar lo que le sucedía a Iván. Iván cada vez se volvía más enfermo, ya no tenía un semblante como antes, se notaba más delgado, más pálido, y le seguía doliendo, le dolía. Y lo peor de todo es que cuando llegaba a casa y le comentaba a su esposa era como que lo ignoraba. No le decía nada, le decía, bueno, está bien, entonces toma las pastillas que te han recetado y no te olvides de tomarlas. Pero Iván lo único que quería era que al menos lo consuelen. Él sentía una indiferencia muy grande por todos a su alrededor, por su familia, por las personas del trabajo, por todas las personas que lo rodeaban, hasta que llegó uno de sus empleados, que era del campo. Era de un semblante robusto, era un joven bien agraciado, y se sentía bien con él. E Iván quería estar siempre con él, quería pasar bastante tiempo con él, porque él sentía que él era el único que lo entendía. Él lo miraba, su empleado lo miraba con nostalgia, tal vez no podemos decir con pena, pero él entendía lo que le estaba pasando. Entendía que no era nada fácil y que por todo lo que estaba pasando, él podía estar con él. Y él sintió esa sinceridad y era con el único con el que quería estar. Y en una de esas, Iván le dice, ¿no tienes más cosas que hacer? Y entonces su empleado le dice, no se preocupe, al final de cuentas a todos nos va a llegar la muerte. Y si a mí me toca, quisiera que también hagan lo mismo por mí. Iván se da cuenta que el único que estaba consciente de que estaba muriendo era él, ni siquiera su familia, ni siquiera él mismo, sino que ese empleado. Cada vez se sentía peor, se sentía mal, ya no podía hacer las cosas como antes, y cada vez su familia también se sentía como una carga para ellos, y él sentía, el día que yo muera, ellos van a estar bien, o ellos van a estar felices, e incluso de su hija, que se comprometió por así decirlo, con un buen partido,
ella va a estar bien. Y cuando fueron a avisarle de ese compromiso, su esposa entró a su cuarto y le quiso avisar. Iván no la quiso escuchar, la botó de su cuarto. Entró su hija y tampoco la quiso escuchar. Entonces su hija es como que le reclama, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros si al final de cuentas no podemos hacer nada? Iván se sentía peor. Pasaron los días, los médicos decían que el último médico que vio le dijo a su esposa, lo único que podemos hacer es aliviar el dolor que tiene, un dolor que seguramente es muy grande. Y no creo que se mejore. Iván se sentía peor, se sentía muerto en vida, y al final de cuentas, al final de sus días, solamente gritaba y gritaba cada vez que alguien venía. Pero después de esto se ponía a pensar, ¿qué es lo que he hecho? ¿He hecho bien como he vivido? ¿Lo que he vivido estaba bien o no estaba bien? ¿Realmente antes era feliz? ¿Realmente he vivido una vida plena? Se decía. Y al final él perdonó a su familia, él se excomulgó, se confesó al Padre, y entonces escuchó que dijo, se acabó, dijo alguien cerca de él. Oyó estas palabras y las repitió en su alma. La muerte ha terminado, se dijo a sí mismo. Ya no existe. Tomó aire, se detuvo en medio de un suspiro, se estiró y murió. Iván Ilich había muerto, pero curiosamente nos comenta que la muerte ha terminado. Él estaba muerto en vida. Es muy fascinante. Es básicamente la historia de un funcionario público que, tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal, enfrenta el vacío de su vida y la superficialidad de sus decisiones, ¿no? Pero han podido notar que quizás no solamente el libro contenga eso, sino todo quizás lo que te hace sentir cuando lo lees. Estaba escuchando antes del programa quizás opiniones o reseñas del libro del que estamos hablando hoy. Y creo que la mayoría les... Sí, Denison. Bueno, este libro en particular me llamó la atención su título, que es un spoiler, ¿no? La muerte de Iván Ilich, ya nos da el spoiler del libro, ¿no? Sí, exacto. El libro La muerte de Iván Ilich causa esos sentimientos, ¿no? Que quizás justamente en el intermedio del programa estamos hablando un poquito de que quizás aquel libro se podría parecer, y comentamos un poquito sobre la metamorfosis, en el que había justamente esa relación de que quizás, o ese mismo pensamiento, y quizás de decir la muerte llega al final, ¿no? En relación de la familia. Sí, Elena nos da unas maravillosas reflexiones sobre, creo que lo comparabas con la metamorfosis, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más? Bueno, como creo que en la metamorfosis también nos damos cuenta que el personaje principal, Gregorio Samsa, él era el sustento de su familia, ¿no? Él era el sustento de su familia, y cuando él cae así, se convierte en aquel insecto, ya pues su familia no tenía un sustento, no tenía nada, y se sentía una carga. Y lo único que esperaba era su muerte. Era lo único que esperaba. Él pensaba que si él moría, pues todo estaba mejor. E incluso su familia pensaban lo mismo al final de cuentas. La única persona que lo trataba bien, su hermana, también pensaba igual. Y creo que estos autores, Kafka, Tolstoy, nos hacen una reflexión bastante grande sobre la vida, sobre cómo es que nosotros estamos viviendo ahora mismo, sobre cómo es que muchas veces, nosotros seguimos una secuencia, por así decirlo, que tal vez no es de nosotros mismos, sino que es algo que vemos en los demás y queremos repetirlo. Pero ¿qué pasa si al final de cuentas ese no es nuestro camino, sino que es el camino de otro? ¿Qué pasa si al final de nuestras vidas nosotros llegamos a pensar y decimos, ¿he hecho bien?
he vivido plenamente? ¿Y qué respuesta tendríamos? Creo que también la familia tiene mucho que ver aquí. Tal vez el estar con una persona enferma, con una persona que está en sus últimos momentos, tal vez esto se ve más en personas que tienen cáncer, que poco a poco se van sintiendo peor. Ellos tal vez se sienten una carga para la familia, tal vez se sienten mal, y la familia tiene mucho que ver. Iván lo único que quería era que su familia lo consuele. Tal vez no, incluso al final de sus días ni siquiera quería sanarse. Quería un consuelo, quería que lo traten como un niño pequeño, que le digan que todo va a pasar, de que todo va a estar bien y que no importa todo lo que sucedió más antes. Y si nosotros tal vez tenemos esto en nuestro hogar o conocemos a alguien así, creo que es importante reflexionar en esto, pensar en qué mensaje o qué estamos haciendo también con esta persona que está pasando por esto. Sí, es realmente una crítica brillante en el tema de a qué le das prioridad en tu vida. En esta sociedad en donde el éxito, el ser profesionales o quizás el obtener más dinero es quizás algo que tiene que ser parte de tu vida, ¿no? Porque ya se ha establecido, es algo que todos vemos y quizás esto genera mucha desconexión humana, ¿no? Porque quizás estamos constantemente en la búsqueda de algo más, de algo que queremos tener el día de mañana, y es eso lo que quizás nos inspira a mejorar en ese momento, pero quizás no disfrutamos tanto este proceso, ¿no? Esa cosa que quizás nos da plenitud en la vida. Sí, sí, Nelson. Bueno, podemos ver que este personaje, Iván Illich, como lo mencionó Cielo, que ve la muerte, ¿no? Las reacciones emocionales que tiene el personaje, el miedo, la tristeza, la ansiedad y la aceptación, ¿no? Como le dijo Cielo, al último aceptando de que se iba a morir y aceptando de que estaba muerto en vida. Sí, como sabemos, la muerte provoca la emoción del miedo, puede generar miedo al desconocido, también la tristeza que provoca dolor y la ansiedad que también nos preocupa por el futuro que puede suceder, que no, pero yo creo que en el personaje creo que esto ya no le importaba. Y también la aceptación, cuando uno termina aceptándole de que iba a estar muerto y que estaba muerto en vida. Sí, justamente eso. Y justamente quería dejar a las personas que nos están escuchando con una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que les ha parecido esta obra? ¿Qué lección les da? Y justamente vamos a comentar esto un poquito ahorita con Cielo para que nos dé sus impresiones. Creo que ella lleva mucho más este tema del que trata el libro. Entonces quisiera un poquito más saber qué lección, qué opinión tiene sobre la obra, ¿no? Bueno, primeramente, como hemos dicho a un inicio, Iván Illich, él vivía conforme a lo que los demás vivían. Él vivía pensando que si hacía ciertas cosas iba a alcanzar alguna plenitud. Y tal vez nosotros caemos en lo mismo en algún momento. Tal vez nosotros verdaderamente no encontramos lo que de verdad nos llena, lo que de verdad nos fascina, lo que de verdad nosotros amamos, o todo lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Nosotros tal vez nos dejamos guiar por los demás, o pensando que el camino de otra persona puede ser nuestro camino. Pero creo que una reflexión es que nosotros mismos busquemos o nos conozcamos más a nosotros, que podamos conocernos a tal punto de decir, esto es lo que verdaderamente me hace pleno, o esto es lo que verdaderamente me hace feliz. Tal vez dejar ese camino que ya es un camino construido por otros, que no está mal, puede ser también nuestro camino, también puede ser que sea el camino de otra persona, pero nosotros nos podemos poner a reflexionar cuál es nuestro camino de nosotros mismos. Tal vez nos gusta la música, tal vez nos apasiona el arte, tal vez nos apasiona caminar, tal vez nos apasiona tantas cosas que podemos hacer.
Al final de cuentas, esta vida, como decía uno de los personajes, tal vez va a terminar, pero al final vamos a quedar con todo lo que hemos vivido. Otro punto a reflexionar, como les decía, es cómo es que las personas al final, creo que se sienten o nos sentimos o se sienten mal. Tal vez nos pasa o lo hemos visto en un familiar, tal vez lo hemos visto en personas que estaban tan enfermas y al final se sanan, ¿no? Y cuando están enfermas dicen, hubiera hecho tantas cosas, o si me sanaría, cambiaría todo de mí. Tal vez nosotros podemos no llegar a ese punto y podemos tomar en cuenta eso desde ahora. También cuando tenemos a alguien cercano de esa manera, que tal vez está mal, tal vez se encuentra mal de salud y demás, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Como decía Iván, ¿no? Él sentía que todos fingían. Cuando al final llegas a un punto donde todo duele, todo duele, sientes que nadie te entiende. Nosotros tenemos que ser pacientes tal vez en ese momento. También debemos ser sinceros con nosotros mismos y con la otra persona, haciéndole saber de que todo eso, todo lo que pasó, ya sea bueno, ya sea malo, pasó, y que simplemente ahora que tal vez llegue su momento, se puede ir en paz, de que todo todo no haya sido bueno, tal vez haya sido malo, tal vez todo no esté ordenado, pero de nosotros depende, de las personas que le rodeamos, depende cómo es que esa persona se va a sentir y cómo va a ser sus últimos días aquí. Son algunas reflexiones. Wow. Sí, grandiosas reflexiones sobre el libro La muerte de Iván Illich. Creo que quedó claro que creo que todos la recomendamos, este libro. Bueno, también quería pedir la opinión sobre el libro de aquí Anderson también. Sí, bueno, quisiera citar aquí un filósofo, Antonio Gala. Este filósofo en una conversación en una entrevista dice lo siguiente: salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido la vida, que no es la nuestra, que no es la que se nos mandó. Es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos. Y así hasta el final, salirse de esta cadena terrible, desencadenarse a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, para darle cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio aroma. Bueno, esto podemos compararle un poco cómo se sentía Iván Illich en el momento en el que se ponía a cuestionar si había hecho las acciones que tenía que hacer en vida, si estaban bien o mal. Sí, sí, justamente Iván Illich comprende esto al final, ¿no? Sobre esos sentimientos que quizás una persona no tiene cuando está viviendo con normalidad, ¿no? Es cuando justamente llega la muerte a sus puertas y es cuando inicialmente se ponía a reflexionar sobre todas esas cosas, sobre todo eso, ¿no? Y todos le tenemos miedo a la muerte. Sí, bueno, me gustaría dejar aquí una frase que me gustó, que dice así: vivir la vida desde lo propio, ser fiel a uno mismo. Sí, gran frase. Y justamente hablando sobre el temor de la muerte, dice, ¿no? Dice, una vida mal vivida es el mayor obstáculo para una muerte fácil, ¿no? Mientras menos vivas. Y justamente eso. Vamos a pasar, antes ya de terminar el programa, queremos pasar a hacer los anuncios del club. Exacto. ¿Sí? Llega la magia navideña con Klaus, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí. Sí. Hoy, sábado 21 de diciembre, acompáñenos a disfrutar de esta proyección de una película bastante conmovedora dirigida por Sergio Pablos, una historia que nos recuerda el verdadero espíritu de la Navidad.
La película se va a proyectar a las 5:30 de la tarde en el pasaje 1 de Mayo, número 170, en la ciudad de Juliaca. Y bueno, como referencia, este lugar se encuentra a media cuadra del Hotel Arce. Ahí va a estar el banner del Club de Lectura Juliaca para que puedan ubicarse y puedan ingresar a ver esta película, ¿no? Así es. No sé si puedes hablar algo de la sinopsis. ¿No? Ya. Bueno, Klaus trata de Jesper, un cartero, que al ser el peor estudiante de la Academia Postal, le destinan a un gélido lugar más allá del círculo polar ártico. Sus habitantes nunca envían cartas, de modo que Jesper está a punto de rendirse hasta que encuentra a Klaus, un fabricante de juguetes que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Ambos se harán amigos mientras deciden traer de vuelta la alegría al lugar, porque un verdadero acto de generosidad siempre genera otro. Es por esto que los esperamos el día de hoy a las 5 pm. 5:30. 5:30, exacto. 5:30. Listo. Eso fue todo. Hablamos sobre... Sí, antes de terminar el programa quisiera mandar unos saludos a mis señores padres que me están escuchando. Un saludo a mi señora madre, la señora Ceci, que me está escuchando, y a mi señor padre, el señor Leonardo. Wow, Saludos, sí. padres, ¿cómo están? Sí, yo también quisiera enviar saludos a mis padres, a mis padres Ángel y Florentino, también a mis hermanos Wagner y Franca, que también me están escuchando, también a cada oyente que nos está escuchando, los animo a que también puedan seguir oyendo y podamos seguir reflexionando y comentando sobre estas maravillosas obras. Sí. Exacto, maravillosas reflexiones. Sí, gracias por habernos escuchado en Momento Literario. Tenemos un programa más este año, el siguiente sábado. Espero que nos puedan acompañar a todos los que nos estén escuchando ahora mismo. Esto sería todo. Nos vemos el siguiente sábado. Esto fue Momento Literario en Radio Sol de los Andes.